Shalom Talmidim, vamos a comenzar con nuestra lección de esta semana. Bueno, vamos a ver, como dije en los grupos, vamos a enfocarnos en los temas acerca del Mesías. Dije, nos vamos a enfocar en todo lo que es Torah de Mashiach, conociendo al Rab y la divinidad del Mesías. Que si Hashem nos los permite, vamos a estar haciendo mucho énfasis en esto y grabando muchas enseñanzas de esta. ¿Por qué? Por el desconocimiento abrumador que hay de el Mesías. Pues todo lo que se ha enseñado viene del cristianismo y bueno, de algunas fuentes que no van acorde a la Torah, ni a Jamim, ni a la tradición, ni a nada. Entonces vamos a tratar de develar algunos detalles que ahí están escritos o que se pueden deducir de, pero hasta el momento pues no se habían tomado en cuenta. Muy bien, vamos a comenzar. Como dije, este es a manera de comentario de lo que es la Besura de Meir, pero debemos tomar en cuenta, lo que estoy diciendo en este momento es que no voy a hacer a verso, no, sino que vamos a tomar fracciones, a lo mejor hoy doy del capítulo 5 y a la próxima semana del capítulo 14 y hasta la siguiente de un poco del capítulo 1, etc. Entonces no vamos a irnos conforme a lo leemos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Si podemos, a lo mejor sí lo hacemos, pero bueno, al menos no vamos a guardar esta línea, ¿sí? Como vemos, este orden. Así que ya hablamos un poco acerca de esto que vamos a hacer en la introducción. Hablamos acerca del nacimiento virginal, la falsa doctrina que nosotros no creemos, y ahora vamos a ver un poco acerca de, ahora sí, a lo que nos lleva el tema, es decir, conociendo al Rab. Vamos a conocer a nuestro santo maestro desde esta óptica. Bueno, voy a empezar con Marcos 1, capítulo 9, capítulo 1, verso 9, donde nos dice: sucedió en aquellos días que Yoshua vino de Nazaret del Galil y Yohanan lo sumergió en el Jardín. Y vamos a ir, bueno, ¿y qué vamos a aprender de aquí? ¿Por qué empezamos con este verso? ¿Y por qué? Tiene mucho, de hecho mucho. Bien, vamos a ver como tema es Yoshua el perseverante. Esto es lo que vamos a ver esta semana. Muy bien. Nos dice aquí que venía de Nazaret, del Galil. Y bueno, de Nazaret, basados en lo que es el escrito que se conoce como Yohanan. Esta era una ciudad despreciada, o por lo menos menospreciada. Una ciudad con una comunidad mixta. No eran solamente hebreos o judíos, sino que ya había muchos gentiles. Y como sabemos, cuando el pueblo judío empieza a tener lo que es unión o roce con la cultura gentil, hay muchos que se guardan, es cierto, hay muchos que se preservan en la enseñanza de la Torah y en las costumbres de Am Israel, pero también es cierto que hay gentes que ceden ante la influencia de las naciones y por ende se hallarán metiendo poco a poco algunas ideas extrañas a la Torah, o vendrán pues siendo influenciados de alguna manera por el paganismo. Es por esto
que cuando una comunidad está siendo influenciada por la ideología gentil, ¿sí?, es que los demás judíos empiezan a ver a esta comunidad, a esta ciudad, a Netzaret de Galil, como gentiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay lo que conocemos muy bien, la asimilación. En mayor o menor medida hay asimilación aquí. Por ejemplo, dije que estábamos basándonos en lo que nos dice el escrito comúnmente conocido como Yohanan, y nos dice en su capítulo 1, verso 46, nos dice: y dijo Netanel, ¿de Netzaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Fíjense cómo Netanel, que se dice, Yeshua mismo, nuestro maestro, le dice, he aquí un verdadero israelí. Y él tiene este concepto de la ciudad. Dice, ¿a poco que tú crees que de Netzaret puede salir algo bueno? Es decir, de lo malo salen las cosas malas, de lo bueno salen las cosas buenas. Y por esto nos decía nuestro santo maestro en una ocasión, por sus frutos los van a conocer. Porque no puede, ¿verdad?, de manera que un árbol sano dar un fruto bueno. Perdón, un árbol malo no puede dar un buen fruto. Y un buen árbol no puede dar un mal fruto. Así más adelante tenemos lo que es la carta conocida como Santiago, de Jacob Sadik. Nos dice, no es correcto que de una fuente salgan dos clases de aguas. Vemos que la ciudad donde vive nuestro maestro es una ciudad que está influenciada por ideas gentiles. Y claro, es menospreciada. Vemos en Yohanan 7:52 que nos dice, ellos le respondieron, ¿eres tú también de Galil? Investiga y verás, del Galil no se ha levantado ningún profeta. Además de que tenía esta influencia y de que tenía, pues ya por la misma influencia, tendía a ser menospreciada esta ciudad, nos dice un dato más. Dice, no hay profeta que se haya levantado del Galil. Es decir, no hay un antecedente, no hay un tzadik, un profeta, que sea de esta ciudad. ¿Y por qué dicen esto? Bueno, puesto que esta ciudad, como vimos, es menospreciada, pero no solamente eso, sino de que hay ciertas ciudades donde, pues, por la abundancia de lo que podríamos llamar de observantes, hay más Torah. Como lo dice la Mishnah, dice, a más escuelas, más ciencia. Entre más Torah, más se vive. Entonces, cuando hay más influencia de Kedushá, bueno, ahí hay más brotes de personas distinguidas. Por eso dice, si hay un profeta que se haya salido de Galil, entonces nos indicaría que en el Galil hay por lo menos una persona que se levantó, una persona que estuvo en contra de lo que es la asimilación, una persona que luchó en contra de la asimilación, una persona que fue la luz de ahí y que irradió luz ahí y que probablemente haya dejado muchos de sus frutos, o al menos las semillas. Entonces también se nos dice, no existe un profeta que se haya levantado del Galil. Vamos a dejarlo ahí y luego lo vamos a retomar. Sabemos que nuestro maestro nace en una familia pobre. ¿Sí? Vamos a ir a lo que nos dice el escrito conocido como Lucas. En la mayoría le llama Hillel, por ahí también le llaman Abner, entre otros.
Y bueno, en su capítulo 2, del verso 21 al verso 24, que voy a leer, que dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Yehoshua, nombre que le dio el mensajero antes de que él fuera concebido en el vientre. Verso 22 dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la Torá de Moshe, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante Hashem. 23. Así como está escrito en la Torá de Hashem, todo varón que abre la matriz será llamado sagrado para Hashem. Y para dar, 24 dice, y para dar la ofrenda conforme al dicho de la Torá, donde nos dice un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Y esto, según lo que nos dice Vayikra, capítulo 12, verso al 6 al verso 8, nos dice: al completarse el periodo de su purificación. Esto es de donde lo saca el otro escrito. Esta es la referencia, por así decirlo, donde se basa. Dice que sea por hijo o por hija, traerá al sacerdote a la entrada de la carpa de reunión un cordero en su primer año para ofrecer como ofrenda quemada, y un palomo o una tórtola para ofrendar por el pecado. Y los ofrecerá ante Elohim y hará expiación haré expresión en favor de ella. Ella quedará entonces limpia del flujo de su sangre. Estos son los rituales respecto a la que una persona que tenga un hijo, sea varón o sea hembra. Si los recursos, escuchen bien, si los recursos sin embargo no le alcanzan para la oveja, traerá 2 tórtolas o 2 palomos. Una para ofrenda quemada, Korban Olá, para Olá, y la otra para ofrenda por el pecado, un jatá. El sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Según el escrito nos dice que él trajo 2 pichones. Entonces nos quiere decir que su mano no alcanzaba, la familia no alcanzaba a cubrir los gastos de un cordero en su primer año, y por tanto lleva 2 palominos, uno para jatá y otro para Olá. Viene entonces de una familia pobre. Y retomándolo, uniéndolo con lo anterior, no solo que viene de una familia pobre, sino que está viviendo dentro de una ciudad menospreciada. De una ciudad donde tiene que batallar contra la asimilación. Una ciudad donde no hay un hombre insigne que se haya levantado. Y por tanto, la educación que pudo haber recibido nuestro maestro no es como la educación que podríamos nosotros haber recibido. Recordemos algo. La educación pública no es hasta siglos después que, según los expertos en el tema, marcan su inicio. Por ejemplo, según algunos, a partir del siglo XI en Europa nace la escuela, por así decirlo, pública. En el caso de nuestro pueblo es distinto. ¿Y por qué digo distinto? Bueno, porque según nos los dicen también, ¿verdad? Se nos enseña. Voy a leer un poquito acerca de lo que es la escuela pública en nuestro pueblo. De hecho, ya algunos deben traer a su memoria lo que nos dice el escrito, que fue una clase de la Bet Midrash, donde hablamos precisamente de educación. Y creo que tocamos estos puntos acerca incluso de la familia del Mesías, pero lo estamos ampliando para llevar y decir algunas cosas más. Pero ahí
pueden encontrar. No voy a volver a enseñar todo lo que ya se enseñó a manera de, por escrito, sino que vamos aquí a ver otra cosa. ¿Sí? Entre nuestro pueblo, Rabbi Yehoshua ben Gamla crea la escuela pública obligatoria en el año 64 de nuestra era. Por ello, el texto que analizamos comienza por exaltar su figura. Si no hubiera sido por él, nos dice el Talmud, se habría olvidado la Torá en Israel. Es en el año 64, él es el primero que es reconocido. En una primera etapa, las escuelas con sus responsables, Melanlet Tiknot, se fijaron en Jerusalén, pero los chicos que eran llevados a la ciudad de David solo por sus padres, y por ello el problema se reiteró, ya que los huérfanos quedaban nuevamente sin ir al centro de enseñanza. Rabbi Yehoshua ben Gamla lo resolvió con la obligatoriedad de levantar escuelas en todas las ciudades a las que los niños asistirían a la edad de 6 y 7 años. Esta disposición permitió asimismo superar la dificultad de la deserción, que es mencionada en el texto. Bueno, estoy leyendo un artículo acerca de la escuela pública en Israel, donde, bueno, para estas cuestiones de pedagogía, en el Talmud, en Baba Batra, tenemos ahí consejos que son útiles hasta nuestros días, y vemos que, por así decirlo, sería el precursor de las escuelas públicas. Cabe destacar que los historiadores en general consideran como comienzo de la escuela primaria en los centros que creó la Iglesia a partir del siglo XI, como dije, en Europa, especialmente destinados a los niños pobres. La medida de Rabbi Yehoshua precede en nada menos que en un milenio a estas experiencias. Si nosotros vemos a los estudiosos, bueno, ellos lo fijan hasta el siglo XI, pero es en el año 64 donde nosotros vemos que está la primera escuela pública y la obligación de la educación. Pero aún así estamos hablando del año 64. Nuestro maestro, hay discusión, y esto es uno de los puntos que vamos a ver acerca de en qué fecha nació el Mesías. Pero en esta sección, en estos videos, ahorita no nos vamos a meter ahí. Lo que debemos de saber es que es anterior a esto. No es en el año cero, ¿sí? No es en el año cero, como el cristianismo posteriormente investigó. Y fijaron una fecha, lo dividieron como antes de Cristo y después de Cristo. Muy bien, entonces es antes. Entonces, ¿cómo se llevaba la educación de los niños? La educación de los niños se basaba en los padres. Y posteriormente, había maestros en las ciudades que enseñaban a los niños. De hecho, en los apócrifos, en lo que es el Evangelio árabe de la infancia, cuentan algunos detalles de esto. Permítame leer. Bueno, pero creo que eso sería para otro video. Quiero que nada más enfatizar aquí que cuando un maestro intenta enseñar a nuestro santo maestro Yehoshua ben Yosef, cuando él era niño, dice este texto, porque ellos lo creen el Dios encarnado o Hashem, o que es divino. Entonces para ellos no es posible que se le pueda enseñar a Dios. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que un hombre pueda enseñar a Dios? Cuando le trata de enseñar el Aleph Bet, ocurre algo que ustedes pueden leer. Bueno, de hecho lo vamos a ver.
Lo vamos a ver en esta sección. Pero al final termina diciéndole a sus padres: tu hijo no tiene necesidad de instrucción alguna. ¿Por qué? Porque para ellos es imposible que la encarnación divina, el Mesías divino que ellos sigan, pues tendría que haber aprendido. Por tanto, ahí tenemos entonces que para algunos, los que por supuesto lo creen divino, no creen que aprendió. Nosotros, por el cambio, nosotros sí creemos que aprendió. Entonces, él tuvo maestros. ¿Quién fue? Primeramente su padre. Y tal vez hubo alguien más que le enseñó las letras, que le enseñó lo que debía enseñarle acerca de lo que hasta ese momento es la tradición, el cumplimiento de mitzvot más adelante, cuando él ya es la época de que se sujete a los mandamientos que le conocemos como cuando ya es bar mitzvah. Entonces, veamos, todo esto fue para qué. Viene de una familia pobre y de una ciudad, vive en una ciudad menospreciada, no hay educación pública, ¿sí? Entonces él se encuentra en una condición desfavorable. ¿Y por qué digo desfavorable si lo comparamos contra algunos? Por ejemplo, su primo Yohanan ben Zechariah, él nace dentro de una familia de sacerdotes, lo que conocen como el inmersor, Yohanan el inmersor. Pero no solamente en una familia de sacerdotes, sino que tiene un padre que es docto en asuntos incluso más allá de lo que sería un Israel, un miembro cualquiera de Israel, porque él es un Cohen. Entonces hay educación especial para él. Y Yohanan ben Zechariah, obviamente, él tiene mucho más educación que lo que podría haber recibido nuestro santo maestro. Pero, ¿qué nos enseña todo esto? Nos enseña que él, y de hecho antes de ir, que no solo se conforma con la educación que recibe de su padre o de sus maestros en esa pequeña ciudad menospreciada y que a lo mejor no había la suficiente educación o no había maestros y tuvo que acceder tuvo solo acceso a la enseñanza de su padre. Nos cuentan también estos escritos que a los 12 años es llevado al templo. Se le empieza a instruir, se le empieza a llevar porque él pronto recibirá sobre sí el yugo de los mandamientos. Y como dice la Torá, todo varón se presentará delante de mí. Lo habla de las 3 fiestas: Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, él es llevado al templo. Y en lugar de estar jugando, de estar viendo la ciudad de Jerusalén, que al ser una ciudad muy grande, con mucho más habitantes, había plazas, había mercados, había cosas que ver. Cosas que para un niño de 12 años que vivía en una ciudad que no era Jerusalén, estamos comparando, ¿sí? Entonces pudo haberse perdido, ¿verdad?, en estar viendo la estructura o ir a ver a los muchachos en la plaza, qué sé yo. Pero en lugar de esto, nos dice estos escritos, los escritos de los primeros discípulos, que él se queda escuchando las discusiones de los Jajamim. ¿Cierto? Pirkei Avot, en lo que se conoce como el capítulo de los padres, un tratado de ética, nos dice que entre más argumentos, más hay comprensión.
¿sí? Y también nos dice algunas otras cosas referente a eso, como hay algunos altercados, algunas discusiones que son como para aprender, y otras son destructivas, como el caso de Korah, que discute con Moshe, pero otras que son para extender el conocimiento, para ampliar el conocimiento. Estas son las de Hillel y Shammai. Él ve a los Jajamín teniendo su discusión, ¿verdad? Y él se acerca a escuchar. Quiero que comprendas. Nuestro maestro no se conforma con la enseñanza que él está recibiendo ahí. Y no que quiere decir que menosprecie esta enseñanza. No, por el contrario, porque nos dice que en la intervención incluso llegó a preguntarles. Llegó este muchacho de 12 años, llegó a preguntarle a los jajamín. Y entonces los jajamín, dice, estos se admiraban de su entendimiento. ¿Cómo está preguntando algo tan elevado o algo tan complicado a esta edad? No es como lo concibe el cristianismo, como que ahora un niño de 12 años, un Mesías divino o la encarnación de Hashem, viene a enseñarle a sus jajamín. No, ese no es el concepto, así no está ahí. Ya hemos dado de esto y lo quiero reiterar porque a veces hace falta. No es así. Es un niño de 12 años que se acerca a estudiar, a beber con sed las palabras de los jajamín. E incluso les hace preguntas de lo que no alcanza a entender. Pero con estas preguntas, aquellos sabios, aquellos doctos de la Torá, se encuentran vislumbrando a un niño que tiene entendimiento, porque sus preguntas hacen notar su entendimiento. Entonces vemos aquí las cualidades de nuestro rabino, que va mucho más allá de los medios que tiene a su alcance, que extrae justamente todo lo que puede extraer de su padre, extrae todo lo que puede extraer y aprender de sus maestros en su ciudad. Pero cuando tiene la oportunidad de estar en el templo, va con aquellos más sabios y trata de absorber todo lo que puede. Y es más, nos cuenta el texto que llevaban ya días y no encontraban a Yehoshua. Su madre y su padre lo buscaban porque creyeron de un momento que está con los demás de la familia. Pero se dan cuenta que no está, entonces regresan y lo encuentran todavía aprendiendo de ellos. Entonces vemos que aprovecha por un lado todo lo que puede absorber de sus medios que tiene al alcance, pero cuando ahora tiene otros medios, cuando tiene otra oportunidad, los aprovecha al máximo. Por eso decimos, ¿qué estamos estudiando el día de hoy? Yoshua el perseverante. Porque estaba en su ciudad y en esa ciudad pequeña, menospreciada, en una familia pobre que tenía que salir a trabajar, por supuesto, nos dice estos evangelios apócrifos. Vuelvo al evangelio árabe de la infancia. En su capítulo 43 nos dice que Yosef llevaba a Jacob, conocido como Santiago, y a Yoshua, nuestro maestro, iban por leña. Y también cuando él iba a trabajar, se llevaba a Yoshua. Entonces vemos que ahí, es una familia pobre, hay que buscar el sustento, pero cuando tiene la oportunidad, no la desaprovecha.
la exprime tanto como puede. Esta es una lección para los que se supone somos sus discípulos. ¿Qué debemos hacer? Ser como el Rab. Lo veíamos, lo enseñé en cómo puede ser un discípulo de Yoshua ben Yosef. Es ser como él, queremos ser como él. A veces, ciertamente, y ahorita vamos para eso, cómo lo vamos a plantear a nuestra vida. Una cosa más. Después de ese evento, el mismo Evangelio árabe de la infancia nos dice en su capítulo 54 que después de aquel incidente, ¿verdad?, donde se pierde y está preguntando de los jamín, dice que empieza a dedicarse al estudio, así lo voy a leer como en su traducción, al estudio de la ley, que esto es la Torah, hasta que cumplió los 30 años. Miren cómo dice este texto. Y comenzó a dedicarse al estudio de la ley hasta que cumplió los 30 años, que fue cuando el padre le dio a conocer públicamente la orilla del jardín. Entonces tenemos que cuando tenía su tiempo para dedicárselo a la Torah, lo hacía con fervor, con perseverancia. Cuando tenía al lado a su padre para poder aprender, era perseverante. Cuando tenía a su maestro, era perseverante. Cuando pudo acceder al conocimiento y a las palabras de Jajamín que estaban también en el templo, fue perseverante, de manera que no se quería apartar de ellos. Entonces, como discípulos que aspiramos a ser como nuestro rabino, porque como dice, hasta que el alumno sea completamente instruido, será como su rabí. Como primer punto debemos decir, no te conformes solo con lo que tienes. Sucede con los discípulos, se conforman. ¿Con qué? Con 1 o 2 clases semanales. Algunos aún peor, 1 cada 3, 4 días. Y les parece a ellos que esas sesiones de estudio les es suficiente. El Rab Yoshua ben Yosef nos enseña con su vida, con su actuar, que no es así, que debes ser perseverante y diligente en tu estudio. Y no tienes pretexto. Ese es el punto 2. Punto 2, no hay excusas. Hay unos dicen, es que yo no tengo una librería judía cerca de mi localidad. Es que yo no tengo internet. Es que yo no puedo adquirir libros. Tengo familia, tengo necesidades, no alcanzo a cubrir. ¿No? Entonces, o dicen, ¿sabes qué? Yo, por donde yo vivo, no hay una congregación. Hay cristianos, hay católicos, pero una congregación mesiánica no existe cerca de mi localidad. Entonces no tengo Bet Midrash, no tengo a un maestro, no hay un rab que me enseñe. Pero no se esfuerzan por conseguir ni libros, ni a un maestro para su estudio. Son conformistas. Y por eso dije, este título es Yoshua el perseverante. Nuestro santo maestro nos dice, no tienes tu pretexto. Porque nuestro maestro, recuérdalo, él nació en una familia pobre, en una comunidad menospreciada y también pobre comparada con otras grandes ciudades. No tenía educación pública, como tú lo tuviste. Pero cuando tenía algo a su alcance, lo explotaba, lo exprimía a lo más que podía. Hay mucha gente que dice, quiero aprender, pero ya les pones, vamos a aprender. Y vienen estas clases y tienes que entregar esto y tienes que entregar eso. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo familia, tengo trabajo, llego cansado. Y esto va también para todos los talmidim que están aprendiendo hebreo. Se conforman con una pequeñísima clase cada 4 días. Y ya, con eso. Y sucede que al 4.º día todavía no entrega nada. ¿Por qué? Porque tengo trabajo.
tengo familia. Pretextos. Nuestro Santo Maestro nos dice, era una familia pobre. No tenía oportunidad. ¿Qué libros pudo accesar? Y sin en cambio vemos que a los 30 años no es solamente un hombre que sabe, sino que se reconoce por los mismos de la congregación. Sabía leer, porque él le dan para que él lea la Haftará, la parte de los profetas. Según la liturgia, no se lee en otro idioma, se lee en hebreo, y si una persona lee de manera equivocada, hay que cambiarla. Y por ese motivo, mucho tiempo después, ahora surgió lo que es el maestro de la lectura. Pero eso es otro tema. Ahora, entonces dicen, no hay, ¿verdad? Es el punto 2. Punto 3. Que puede ser derivada o al menos asociada al punto anterior, el punto 2. La estrechez económica se vuelve un tropiezo que algunos alumnos no pueden superar. Y se dan por vencidos en el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque no puedo comprar un libro. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a internet. No hay maestro que me enseñe. Y cuando hay maestro no quieres aprender, quieres enseñar. Es totalmente incoherente. Yeshua, nuestro santo maestro, no quiso enseñarle a su padre, no quiso enseñarle a su maestro, no quiso enseñarle a los jajamín y discutirle. Él extrajo, aprendió y siguió esa línea. El maestro en su vida de limitaciones nos muestra que aprovechar lo poco que tengamos, eso es lo que debemos de hacer. Y eso es suficiente para adquirir la sabiduría, para incluso sorprender a tus oyentes. Pero hay que darle dedicación, pero de verdad dedicación. El Rab nos enseña cómo ser perseverantes. Es una vergüenza que el mundo mesiánico del día de hoy abunde, pero en ignorancia. Es la verdad, en ignorancia. Que vaya atrás cualquier doctrina que parezca fabulosa o que parezca algo fundamentada, pero que no investiguen, que no consulten, que no indaguen. Son talmidín conformistas, que no están aprendiendo realmente de lo que es Yehoshua ben Yosef, nuestro santo maestro. ¿Por qué? Porque él nos enseñó a ser de verdad diligentes, aprovechar lo que tenemos aunque sea poco, y no decir que con eso no puedo acceder al conocimiento. Él lo hizo, él lo demostró con propios actos, en una etapa de la historia donde era todavía más difícil. El día de hoy tenemos muchas más ventajas, tenemos mucho más hablando de conocimiento. La escuela pública brinda mucho, pero la escuela pública se utiliza como algún requisito que debe cumplir, pero realmente los alumnos no aprovechan. Si nuestro santo maestro hubiera tenido esa oportunidad, te aseguro que no lo hubiera desperdiciado y hubiera llegado mucho más lejos en su sabiduría. Así que tenemos entonces que si lo que nos enseña esta parte es en la vida del maestro, porque el talmid debe de aprender no solo de las palabras que le da su rab, sino de los actos mismos. Por eso vivían con él. Pero eso lo veremos un poquito más dentro de esta serie. Por el día de hoy creo que nos llevamos una buena impresión, al menos una característica, una cualidad que ignorábamos de nuestro santo maestro.
Yoshua ben Yosef, el perseverante, el que va en contra de la corriente, por así decirlo. Tenía muchas cosas en contra, pero todo esto no fueron más que escalones, no fueron murallas, no fueron topes para su caminar. Él la superó y nos muestra entonces cómo actuar en nuestras propias vidas. Bueno, espero que hayamos aprendido y que hayamos conocido algo que no sabíamos de nuestro Rab. Shabbat Tov y